Hola, soy Razorblade y te doy la bienvenida. En esta serie de tutoriales vamos a estar creando un videojuego 2D de plataformas. Esta serie es una adaptación al español del tutorial oficial Ball Platform Tutorial creado por Unity. Esta serie es de nivel principiante, así que si no tienes experiencia creando juegos con Unity, esta serie es para ti. Además, no es necesario que sepas programar. Esta serie también está pensada para personas que ya tienen experiencia creando juegos con Unity, pero tienen curiosidad en saber cómo funciona el Visual Scripting. Solo toma en cuenta que me voy a detener constantemente a explicar cosas que probablemente ya conoces y puede llegar a ser algo tedioso seguirme el ritmo. El videojuego que estaremos creando a lo largo de la serie será creado mediante Visual Scripting. Como sabrás, normalmente en Unity se programan los scripts mediante código, es decir, con un lenguaje de programación. El que utiliza Unity es C#. Nosotros estaremos trabajando con un lenguaje diferente, un lenguaje visual, mejor conocido como Visual Scripting, anteriormente llamado Bolt, que en principio nos permite hacer lo mismo que un lenguaje de programación, crear los comportamientos que le dan vida al videojuego. Para utilizar Visual Scripting no es necesario que sepas programar, sin embargo vamos a estar tomando algunos conceptos prestados del scripting tradicional para aplicarlos a nuestro aprendizaje de Visual Scripting. En resumen, estaremos creando las instrucciones que le darán vida a nuestro videojuego mediante un lenguaje visual. Además de descargar Unity y todo lo necesario para trabajar, vamos a aprender a configurar un proyecto desde cero, así como aprender a navegar dentro de Unity y lo esencial sobre el editor. Te voy a dar un pequeño tour para que aprendas los fundamentos del Visual Scripting y puedas completar la serie sin ningún problema. También estaremos aprendiendo algunos conceptos básicos de la programación tradicional que se aplican al Visual Scripting. Comenzaremos configurando el proyecto. Crearemos el controlador del personaje para moverlo dentro de los niveles, el salto, las animaciones, etc. Mecánica de los picos y la muerte del jugador, que va a consistir en que cuando se detecte que el jugador toca los espinos, se reinicie la escena actual. Crearemos la lógica necesaria para el cambio entre los niveles. Trabajaremos con el hub para mostrar en pantalla la vida del jugador, las llaves, los power-ups y el menú de pausa. Crearemos la mecánica de las puertas y las llaves, que no es más que poder abrir puertas que hay en los niveles siempre y cuando tengamos la llave. La vida y que el jugador sea capaz de recibir daño. Los enemigos y su inteligencia artificial. Los enemigos patrullarán de forma aleatoria hasta que el jugador esté cerca. Cuando esto suceda, lo perseguirán para infligirle daño. Si el jugador escapa, volverán al estado de patrullar. Proyectil para atacar al enemigo. Una vez que el jugador tome el proyectil, podrá lanzar rayos a los enemigos, matándolos al instante. Crearemos un menú de pausa, que permita al jugador reanudar, salir al menú principal o salir del juego por completo. Para concluir la serie crearemos un menú principal que funcionará como un selector de niveles. Nos permitirá revisar los niveles que hayamos desbloqueado, sin necesidad de comenzar desde el nivel 1. También comenzar un nuevo juego que hará que se bloqueen todos los niveles excepto el nivel 1, una vez que el usuario salga de la aplicación. Esta serie está sujeta a cambios, así que no te sorprendas si se agrega más contenido a ella. Te espero en el siguiente capítulo en donde estaremos descargando e instalando Unity desde cero, además de crear el proyecto. Hasta la próxima.